buen día, al contrario, agradecido soy yo, afortunadamente bien, y espero que tú y tu auditorio se encuentren muy bien también. Paréntesis nada más, eres de Sonora, eres de Hermosillo, naciste en Hermosillo, Edmundo. Efectivamente, nací en Hermosillo, Sonora, tengo mucha familia en Sonora, venimos del río de Sonora, la familia Molina, Sí, aunque mi padre Jacobo también nació en Nacosari, fíjate, así que soy sí, sonorense por padre y madre, aunque crecí en Mexicali y vivo en la Ciudad de México ya hace algunos años, sí. pero procuro ir a Sonora en la medida de mis posibilidades. Excelente, muy bien, pues esperamos saludarte de nueva cuenta por acá, Edmundo. ¿Cómo estás viendo a ver, este panorama, esta propuesta? Nos preguntaríamos de entrada, pues, ¿qué le falta al sistema electoral mexicano? Sí le faltan algunas cosas. Eso querrá, es lo que se querrá componer o agregar. ¿Tú cómo la ves, Edmundo? Efectivamente, mira, Marcelo, siempre todo lo que tiene que ver con la materia político-electoral, pero no solamente esto, en materia social, económica, etcétera, siempre hay áreas de oportunidad, es decir, oportunidades para hacer mejoras que se van detectando conforme las normas establecidas se aplican, y siempre hay posibilidades de hacer las cosas cada vez mejor. Pero también hay ocasiones, Marcelo, en que lamentablemente una reforma no es una buena noticia y puede darnos pasos atrás. Y creo que estamos en este caso, ante lo político, la reforma político-electoral que anunció recientemente la Presidenta de la República, estamos ante un caso de regresión en términos de derechos político-electorales. Y voy a tratar de explicar Sí, brevemente por qué ¿por qué? considero que esto está pasando Sí, así. Mira, quienes venimos de generaciones anteriores nos tocó justamente vivir un sistema político cerrado, en donde los jóvenes no teníamos muchas posibilidades de expresarnos, de participar en las tareas que nos eran comunes, en discutir los problemas sociales comunes, y se propició toda una serie de movimientos desde los 70s, 80s, antes, desde los 60, los movimientos estudiantiles y demás, que fueron llevando poco a poco a que el sistema político electoral se fuera abriendo para dar oportunidad a más opciones políticas. Y eso nos llevó incluso a la transición democrática que conocemos el año 2000, en donde incluso un partido distinto al dominante, que era el PRI, llegó a la presidencia de la República y no solamente esto sucedió en lo que hace a la presidencia de la República, sino a todos los niveles electivos, presidencias municipales, gobernaturas, congresos federales, congresos locales, etcétera. Y lo que estamos viendo a partir del 2018, pero en particular desde el año pasado, es que todo este esfuerzo, que es un esfuerzo social, no solamente individual, sino social, de muchos participamos, organizaciones y demás, pues se ha venido en reversa, digamos, se ha venido cerrando el sistema político y las reformas que se aprobaron desde septiembre del año pasado con muchos motivos, tanto económicos, sociales, ahora encuentran en esta propuesta de reforma político-electoral el último eslabón de lo que podríamos denominar el legado de Andrés Manuel López Obrador, quien lo anunció siendo presidente de la República, propuso su famoso plan A, después dijo que era el plan B, y que no pasaron esas reformas porque no cumplían con los más mínimos requisitos. La Corte así lo hizo ver en su momento, detuvo esas reformas porque contravenían otras disposiciones legales y constitucionales y eran regresivas en términos de derechos. Pero también recordará al auditorio que hubo una gran movilización social que se denominó la Marea Rosa, en donde ciudadanos en la capital de la República, pero en muchas otras ciudades del país, salimos a la calle a hacer ver que esas reformas no nos parecían convenientes. Y yo creo que esta conjunción entre la movilización de la ciudadanía y, por otro lado, lo que hizo ver la Corte de inconsistencias en las normas que se proponían, frenaron esa iniciativa. Sin embargo, y además en 2021 el bloque dominante de Morena, PT y Verde
perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no tenían los votos suficientes para hacer arbitrariamente las reformas. Sin embargo, en 2024, además con una resolución, pues por decirlo de manera suave, incomprensible del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dio al bloque dominante una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. ¿Por qué digo esto? Porque obtuvieron el 54% de los votos en las elecciones del año pasado, pero tienen el 72% de las curules, o sea, una sobrerepresentación de al menos el 18%, cuando el tope que marca la ley es del 8%. Es decir, se apoderaron del poder legislativo, del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados de esa manera, y recordarás que en la de senadores, pues hubo lamentablemente senadores que llegaron por otros partidos y que terminaron cambiándose a Morena. Esto ha conformado un bloque en la Cámara de Senadores y Diputados para hacer, sin discusión con nadie más, arbitrariamente las reformas que incluso dejó López Obrador en su momento, en su famoso Plan C, y que las han venido aprobando sistemáticamente sin mover un punto, una coma, y lo más grave del asunto, sin discutirlas con nadie más. Es el caso de lo que ahora se propone de la reforma político-electoral, en donde, si bien quien fue nombrado coordinador de esa comisión que nombró la presidenta para hacer la propuesta de reforma, que es Pablo Gómez, dice que puede ser distinta a la que dejó López Obrador. Sí. Sin embargo, no es así. Cuando uno lee las entrevistas que ha dado, pues habla exactamente de lo mismo: eliminar plurinominales, de restringir las actividades de las autoridades electorales, con lo cual lo que está gravemente amenazado es la autonomía y la independencia del INE. Sí. Bueno, un tribunal que ya insisten en que se extralimitan, ¿verdad? Se extralimitan, sí. Exactamente. Y además se corre el riesgo muy grave de quitarle la posibilidad a que los grupos que ahora son minoritarios, políticamente hablando, puedan en el siguiente momento de las elecciones volverse mayoritarios. De eso se trata la democracia, sí. Que las voces que en algún momento son mayoritarias puedan dejar de serlo y las minorías puedan llegar a serlo. Puedan llegar a tener posiciones relevantes en la toma de decisiones. Sí. La democracia es una competencia entre diferentes puntos de vista, tratando de convencer a la ciudadanía de cuáles son las mejores opciones. Lo que estamos viviendo es una regresión de todo esto y caminamos lamentablemente, Marcelo, hacia un bloque autoritario que está justamente queriendo imponer una sola visión de país, y esto me parece profundamente grave. Sí. ¿Podría el régimen actual hacer esto aún con pues todos los ojos, toda la ciudadanía, nos guste o no el avance en la democracia con todos sus defectos, un avance importante, ¿verdad? En el paso de las décadas, de los años, ¿cómo podría? Porque también se escucha con insistencia de lo que queda de la oposición, o voces opositoras, que la pretensión es quedarse en el poder, perpetuarse, enquistarse en el poder. ¿Cómo podrían hacer eso con todo lo que hay, o lo que queda, pues tantos ciudadanos independientes, con voz, con voto? ¿Cómo podría lograrse esos objetivos, Edmundo? Pues mira, lamentablemente, bueno, como te dije, ¿qué hace un régimen autoritario cuando llega al poder? Primero que nada, tratarse de apoderar de los órganos electorales para organizar las elecciones y con esto poder influir, incluso manipular los resultados de las elecciones. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Paréntesis, no ¿crees viable que pueda el gobierno regresar, o pueda lo que hoy es CINE, regresar a la estructura directa del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, como estaba antes del 88, de 1988, Edmundo? Pues mira, no parece ser que esté propuesto, porque todavía no sabemos cuál es exactamente la propuesta, Marcelo, todavía no se da a conocer. Partiendo de ahí, ¿no?
partiendo de ahí. Pero si partimos también por lo que dejó López Obrador, porque ahí sí hubo una propuesta específica, llegó a las cámaras y finalmente se frenó en la Corte, y de ahí, por cierto, buena parte de la venganza de López Obrador pues, con la reforma del Poder Judicial y demás, pero si quieres ese es otro tema. Si leemos con cuidado y entendemos que Pablo Gómez fue uno de los redactores de aquella propuesta y ahora encabeza esta nueva comisión, pues yo no creo que Pablo Gómez en el lapso de 2 años haya cambiado mucho de opinión, aunque sí lo hizo, y te voy a decir por qué. Porque en las reformas de los 80s, él participó justamente en los grupos que discutieron abrir el sistema político. Es más, él fue beneficiario de esas reformas porque llegó a ser diputado, senador por la vía plurinominal, y ahora con la propuesta que él mismo hizo en el 22 con López Obrador y que ahora seguramente reiterará en su carácter de coordinador de esta nueva comisión que nombró la doctora Sheinbaum, pues está queriendo desaparecer los plurinominales, por ejemplo, cuando él los propuso hace 30, 40 años atrás, se benefició de ellos y ahora quiere eliminar todo eso. ¿Por qué? Porque ya llegó al poder, ya está el grupo dominante ahí y ahora parecería que lo único que querían era abrir el sistema para llegar a unas posiciones de poder y ahora cerrarlo para que nadie más siga esa misma ruta. Ahora, en el caso particular del INE, lamentablemente se han venido apoderando poco a poco del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es el máximo órgano de dirección, y los consejeros son electos por la Cámara de Diputados. Al tener ellos la mayoría necesaria para nombrarlos, pueden hacerlo unilateralmente. Pero están proponiendo, Marcelo, parece ser, sí, por lo que se ha sabido, que quieren proponer que los consejeros sean electos popularmente, así como lo hicieron a los jueces. Y lo que ya no le gustó a la actual presidenta, también sonorense Guadalupe Tadei. Pues no, porque pues, es la presidenta del INE y corre el riesgo de dejar de serlo. Sí. Y ya empezó a hacer opiniones que muy tibiamente, porque no lo ha dicho con todas sus letras cuando debería decirlo con toda claridad, pero ha dejado ver que a lo mejor no es lo más conveniente. Lamentablemente, que caray, defiende su posición personal frente a un instituto y no la lógica completa de hacer ver que es muy riesgoso someter a votación puestos de esta naturaleza. La democracia es muy valiosa, yo la defiendo, la he defendido toda mi vida, pero no sirve para todo. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando tú eliges al árbitro, que los consejeros del INE son árbitros electorales, aplican las normas, vigilan que se cumplan cabalmente, pues tienen que tener el consenso de todos los actores políticos. Cuando tú lo sometes a una votación de esta naturaleza, otra vez este grupo que hoy es mayoría, pues va a imponer consejeros a modo, y eso no es conveniente. Pero hay otra cosa más grave, Marcelo, que viene en la propuesta, y que ahora le digo esto porque perdóname, Pablo Gómez ya lo ha dejado ver en entrevistas que ha dado estos días, pues quiere desaparecer al Servicio Profesional Electoral del INE, que es el tronco más valioso de funcionarias y funcionarios que tiene el INE, que llegan ahí a esas posiciones por concurso, se mantienen actualizados permanentemente y evaluados para mantenerse en esa posición. Y Pablo Gómez dice que desaparezca el servicio profesional, que solamente se contrate al personal requerido cada vez que haya elecciones. Si eso pasa así, hay mucha improvisación, la neutralidad del árbitro se puede perder, el profesionalismo de ese árbitro que nos ha garantizado elecciones libres desde los 90 para acá, pues podemos correr el riesgo de que ese arbitraje carezca primero, de neutralidad, porque los consejeros sean electos de esta manera, y segundo, de un cuerpo profesional que conozca bien el territorio, conozca a la población, se gane la confianza de la población como hoy es. No, se va a llenar de puros recomendados, llegado el momento, ¿no? Cada proceso electoral. O grupos como los Siervos de la Nación se conviertan en los funcionarios que organizan las elecciones. Bueno, esto me parece muy grave. Sí, Edmundo Jacobo Molina, ya por último, las pluris, que
pues en el paso de los años se han ganado una muy mala reputación porque siempre las agandallan, como se decimos, y sí, que creo que aplica muy bien el término, los líderes de los partidos políticos. Y de ahí también agarra el discurso de la oposición, perdón, el régimen de que hay que eliminar las pluris porque miren a quién les tocan, pero pues son también un espacio para las minorías. ¿Qué crees que deba hacerse con las plurinominales? A ver, yo creo dos cosas aquí. Una, primero que nada, efectivamente, los plurinominales, que no son solamente en México, en otras democracias más avanzadas, esto es un factor muy importante. Incluso hay países en donde todos los puestos de representación en los congresos son electos plurinominalmente. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de garantizar que la representación, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el Senado, se garantice tantos diputados o senadores vas a tener conforme votos hayas tenido como partido político. Pero si esto lo dejas así solamente, puede pasar lo que tú dices, que entonces las dirigencias de los partidos se apropien sin mayor consideración de los primeros lugares de las plurinominales para garantizar que ser diputado o senador. Pero ¿cómo se puede contrarrestar esto? Y esto es de las poquitas cosas que le he escuchado a Pablo Gómez estos días, en donde me parece que es algo a considerar, que sea obligatorias las primarias, votaciones primarias de los partidos políticos para elegir a sus candidatos. Sí. Yo creo que este puede ser una medida bien interesante, porque entonces evitarías que por el hecho de ser dirigente de un partido puedas decidir, como sucedió en el 24 lamentablemente, que los presidentes de los partidos de oposición se pusieron en los primeros lugares de la lista y ahora los ves como senadores, que creo que no es la tarea y la función. Por ejemplo, yo estoy en un movimiento que quiere formar un nuevo partido político que se llama Somos México, Somos MX, en donde una de las reglas fundamentales es: si quieres ser dirigente, no puedes ser candidato. Elige una cosa o la otra, porque no se vale aprovechar la estructura de un partido político para entonces, por esa vía, y solamente por esa vía, llegar a ser candidato para tener algún puesto. Si lo quieres hacer, renuncia a la dirigencia y entonces ve a primarias, exponte al escrutinio de la población, de la ciudadanía, y gana por esa vía. Pero no utilices la estructura. La democracia se trata no solamente de democratizar la sociedad, sino democratizar a los propios partidos políticos. ¿Qué pasó en el 24? Lamentablemente los partidos de oposición, como es ahora Morena, PT y el Verde también, pues se han vaciado de ciudadanía y se han convertido en estructuras burocráticas lejanas de la ciudadanía y que desde ahí resuelven quién va a ser candidato a tal o cual puesto. Tenemos que ver también la necesaria democratización de los partidos, porque no puede ser candil de la calle y oscuridad tu casa. La democracia se hace todos los días y quien propugna por democracia hacia otros tiene que aplicarlo en su propia casa. Esta vertiente que Pablo Gómez mencionó ahora en una entrevista, pues esa puede ser muy interesante. Fuera de eso, lo demás, sí, yo veo una regresión antidemocrática muy grande que va a restringir derechos políticos y sociales a la ciudadanía. Y sobre todo una cosa clave, Marcelo: todas las reformas electorales exitosas que ha habido en México, pero también en otros países, concitan una convocatoria a un amplio consenso entre todos los sectores. Lo que está proponiendo la presidenta ahora, Morena, es cerrar la puerta y discutir solamente entre ellos una reforma que no solamente les va a aplicar a ellos, sino tiene consecuencias para todo el resto de la sociedad. Esa es la más mala noticia de todo esto: cerrar una discusión que debe ser abierta. Se habla de foros, y que se va a abrir a foros, pero si van a hacer lo mismo que hicieron con los foros, por ejemplo, para la reforma al Poder Judicial, pues va a resultar letra muerta. Simulación, en aquellos,
Pues es una simulación, Sí. porque en aquellos foros, ¿qué pasó? La mayoría de la gente que fue a opinar y advertir que había riesgos en esa reforma, la mayoría de los que fueron ahí lo advirtieron, lo dijeron, pero sin embargo nadie les hizo caso, a pesar de los foros, y se impuso lo que ya López Obrador había propuesto desde ser presidente y dejó como legado, y se puso tal cual. Sí. Fue una verdadera simulación. Es lo que puede pasar ahora con los foros que se anuncian para la reforma político-electoral. Una reforma a modo para perpetuar en el poder a Morena y sus aliados. Bueno, pues caray, qué complicado panorama. Edmundo Jacobo Molina, para la democracia, sí, muy complicado. Muchas gracias por estos minutos. Eres muy amable. Muchas gracias a ti, Marcelo. Un gusto escucharte y a través de tus micrófonos dirigirme a mis queridos coterráneos sonorenses. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 7:40. Permítanos, vamos a un corte comercial, ya regresamos. No te despegues. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 20.